Amigos y amigas de los relatos que desafían el tiempo. Hoy nos embarcamos en una travesía a las profundidades de la historia más antigua de la humanidad, a una era donde los hombres vivían por siglos y la cercanía con lo divino era palpable. Hemos presenciado la caída del Edén, el trabajo arduo de Adán y Eva, y la trágica sombra del primer homicidio. Pero en medio de esa naciente complejidad humana, surge una figura singular, un hombre cuya vida se tejió de una manera tan íntima con el Creador que su destino se apartaría radicalmente del de sus contemporáneos. No fue un rey poderoso, ni un guerrero temible, ni un constructor de imperios. Fue un caminante, un buscador de la verdad en un mundo que comenzaba a sumergirse en la oscuridad. Prepárense para conocer la asombrosa historia de Enoc, el hombre que caminó con Dios y ya no fue. Después de la lamentable partida de Caín y el nacimiento de Set, la línea de Adán continuó. Los días se convirtieron en siglos, y la tierra se pobló con los descendientes de la primera pareja. Los hombres y mujeres de aquella era vivían vidas extraordinariamente largas, una bendición y a la vez una oportunidad para forjar grandes legados. En este vasto linaje, en la séptima generación desde Adán, nació un hombre excepcional. Su padre fue Jared, y el nombre de este nuevo ser resonaría a través de los tiempos, Enoc. Desde sus primeros días, se dice que Enoc poseía una sensibilidad diferente, una inclinación natural hacia lo espiritual, un alma que parecía buscar algo más allá de lo meramente terrenal. Una semilla de distinción ya se vislumbraba en su joven espíritu, una promesa de una vida que se elevaría por encima de lo común. La Biblia nos dice que Enoc engendró a Matusalén a la edad de 65 años. Este hecho, aparentemente simple, es significativo. Matusalén, cuyo nombre se asocia con una larga vida, sería el hombre más longevo de la historia registrada, viviendo 969 años. Imaginen el mundo en ese entonces, ciudades incipientes, clanes familiares expandiéndose, el conocimiento y las tradiciones orales pasándose de generación en generación. Enoc, ya como padre, comenzó a ejercer su influencia en su familia y en su entorno. Él no solo era un progenitor, era un guía, un ejemplo para aquellos a su alrededor. Su vida familiar, lejos de ser un impedimento, se convertiría en un pilar de su camino espiritual, una base desde la cual su singular relación con Dios comenzaría a florecer y a tomar forma. Y aquí reside el corazón de la historia de Enoc, la frase que lo distingue de todos sus antepasados y descendientes, y caminó Enoc con Dios. Estas no son palabras vacías, describen una intimidad profunda, una comunión constante, un compañerismo sin igual. En un mundo donde la relación con el Creador podía haberse vuelto distante o ritualista para muchos, Enoc mantuvo una conexión viva y palpable. No era una oración ocasional o un acto de sacrificio esporádico. Era una forma de vida, una conciencia continua de la presencia divina en cada paso, en cada decisión, en cada aliento. Imaginen a Enoc conversando con el Todopoderoso mientras caminaba por los campos, mientras se sentaba bajo las estrellas, mientras realizaba sus tareas diarias. Una relación que trascendía lo ordinario, que se convirtió en el eje central de su existencia. ¿Cómo sería ese caminar con Dios? Podemos imaginar a Enoc escuchando la voz de la sabiduría divina en el susurro del viento, viendo la majestad de Dios en la grandeza de las montañas, sintiendo su presencia en el latido de su propio corazón. Su fe no era ciega, era una convicción profunda, forjada en la experiencia diaria de la compañía divina. Es probable que Enoc buscara la rectitud en cada acción,
la justicia en cada palabra. Su vida fue un testimonio de obediencia, de un deseo genuino de complacer a su Creador. Era un hombre que se esforzaba por alinear su voluntad con la de Dios, por reflejar su carácter en un mundo que se alejaba cada vez más de la senda original. Este caminar, esta comunión, no era una carga, sino la fuente misma de su paz y propósito. El mundo de Enoc, aunque joven en términos humanos, no estaba exento de sus propias complejidades y crecientes males. La línea de Caín, aunque no el único origen, contribuía a una sociedad que comenzaba a manifestar la depravación. La Biblia nos insinúa una progresiva corrupción en la tierra antes del diluvio. La violencia, la injusticia y la impiedad eran cada vez más evidentes. Enoc, en medio de esta creciente oscuridad, se convirtió en una luz. Su caminar con Dios no lo aisló de la humanidad, por el contrario, lo convirtió en un faro, un profeta silencioso con su vida. Era un testimonio viviente de que era posible vivir en rectitud, de que la comunión con el Creador no era una fantasía, sino una realidad accesible para aquellos que la buscaran con un corazón sincero. De hecho, algunas tradiciones y textos apócrifos, aunque no canónicos, expanden la idea de Enoc como un predicador de justicia. Se le atribuye haber advertido a sus contemporáneos sobre el juicio venidero, sobre la inminente inundación que purificaría la tierra de su impiedad. Él habría clamado en medio de una generación que se hundía en el pecado, un mensaje de arrepentimiento y retorno a la senda divina. Imaginen a Enoc, con su rostro iluminado por la luz de la verdad, alzando su voz contra la injusticia, contra la idolatría, contra la depravación que veía a su alrededor. No era un mensaje popular, ni uno que muchos quisieran escuchar, pero era un mensaje necesario, un llamado a la cordura en un mundo que se precipitaba hacia su propia destrucción. Los años de Enoc sumaron 365 años en la tierra. En ese vasto lapso de tiempo, vio nacer a innumerables descendientes, fue testigo del avance de la civilización y de la degradación moral. Él experimentó la vida en toda su plenitud, las alegrías de la familia, los desafíos de la existencia. Pero lo que distingue a Enoc no es sólo la duración de su vida, sino la calidad de ella. Cada uno de esos años fue vivido en constante comunión con Dios. Cada día fue una oportunidad para profundizar esa relación, para conocer más íntimamente al Ser Supremo. Él no envejecía solo en cuerpo, su espíritu se fortalecía, su sabiduría crecía, su fe se cimentaba de una manera inquebrantable. Y aquí llegamos al momento cúspide, el evento que sella la singularidad de Enoc en la historia bíblica. Después de haber caminado con Dios por 300 años desde el nacimiento de Matusalén, y sumando los 65 previos, el texto sagrado declara, de manera concisa y misteriosa, y no fue más, porque le llevó Dios. Estas pocas palabras encierran un misterio y un milagro. No murió de vejez, no fue sepultado como los demás. No hubo un funeral, no hubo un lamento fúnebre. Simplemente, no fue más. Desapareció de la faz de la tierra de una manera inexplicable para sus contemporáneos. Una partida que no fue un fin, sino una transición gloriosa, un traslado divino. ¿Cómo fue ese llevó Dios? La imaginación se dispara. ¿Fue en un torbellino de luz, como Elías? ¿Fue un desvanecimiento gradual de su presencia, una absorción en la gloria divina? La Biblia guarda silencio sobre los detalles,
lo que aumenta el asombro y el misterio. Lo que sí sabemos es que fue un acto soberano de Dios, un privilegio concedido a Enoc por su excepcional comunión. Fue una recompensa por su fe, por su obediencia, por su vida de rectitud en medio de una generación impía. Fue la culminación de ese caminar con Dios, una progresión natural de la intimidad que los unía, hasta el punto de que la separación física se volvió innecesaria. El autor de Hebreos, siglos después, nos da una luz adicional sobre este evento trascendental. En el capítulo 11, el Salón de la Fe, se menciona a Enoc como un ejemplo supremo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo había traspuesto Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí se nos revela el secreto de su traslado, la fe. La fe de Enoc no era una creencia pasiva, sino una confianza activa y vibrante que se manifestaba en su caminar diario con Dios. Su vida fue un testimonio constante de que es posible agradar a Dios, que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza transformadora que conduce a una comunión profunda y a una recompensa gloriosa. Este traslado de Enoc para no ver muerte es un acontecimiento único en los anales de la humanidad antes de la venida de Cristo. Fue un precursor, una señal de lo que es posible para aquellos que viven en completa devoción a Dios. Imaginen el impacto de su desaparición en su familia y en la sociedad de su tiempo. Sin duda, generó asombro, quizás temor en algunos, y una profunda reverencia en aquellos que entendían la magnitud de lo sucedido. Su ausencia física se convirtió en una presencia espiritual aún más poderosa, un testimonio silencioso que seguiría resonando en las generaciones venideras, inspirando a otros a buscar una relación similar con el Creador. El legado de Enoc trasciende su misteriosa desaparición. Él dejó una impronta imborrable en la historia temprana de la humanidad. Su vida fue un faro de esperanza en una era de creciente oscuridad. En un mundo donde la maldad se multiplicaba, Enoc demostró que la santidad no era una utopía, sino una meta alcanzable a través de la fe y la obediencia. Su testimonio fue un recordatorio de la cercanía de Dios, de su deseo de comunión con la humanidad, a pesar de la caída. Él personificó la posibilidad de una relación íntima con el Creador, incluso en medio de las pruebas y las tentaciones de la vida terrenal. Y aunque la Biblia Reina Valera de 1960 mantiene la brevedad sobre Enoc, otras tradiciones, como el libro de Enoc, considerado apócrifo y no parte del canon bíblico protestante, expanden su figura a proporciones cósmicas. En estos textos, se describe a Enoc viajando por los cielos, recibiendo revelaciones sobre los ángeles caídos, los misterios del universo y los juicios venideros. Aunque no son parte de las escrituras inspiradas, estas narrativas reflejan la profunda fascinación que la figura de Enoc ha ejercido a lo largo de los siglos, un testamento a la poderosa impresión que su vida dejó en la conciencia colectiva de la humanidad. La historia de Enoc nos invita a reflexionar sobre nuestra propia caminata con Dios. ¿Cómo es nuestra comunión con el Creador? ¿Buscamos su presencia en cada aspecto de nuestras vidas, o lo relegamos a momentos esporádicos? Enoc nos desafía a una fe más profunda, a una obediencia más plena, a un deseo más ardiente de agradar a nuestro Hacedor. Su vida es un recordatorio de que la verdadera vida no se mide solo por la cantidad de años, sino por la calidad de nuestra relación con lo divino. Él nos muestra que es posible vivir una vida de santidad y propósito, incluso en los tiempos más desafiantes. La conexión de Enoc con su descendiente, Noé,
es también digna de mención. Noé, el hombre que construiría el arca y salvaría a la humanidad del diluvio, nació casi un siglo después de que Enoc fuera llevado. Es fascinante pensar en cómo la historia de Enoc, transmitida oralmente o quizás incluso por escrito, pudo haber influenciado la fe y la rectitud de Noé. La vida de un antepasado que caminó con Dios y fue trasladado podría haber servido como un poderoso ejemplo y una fuente de inspiración para Noé mientras se preparaba para obedecer la instrucción divina en un mundo cada vez más impío. El concepto de un hombre que no vio la muerte, sino que fue llevado directamente por Dios, es un anticipo de la esperanza futura para los creyentes. Es un rayo de luz en medio de la oscuridad de la muerte, un recordatorio de que para aquellos que caminan con Dios, la vida no termina con el último aliento, sino que puede transformarse en una existencia eterna en su presencia. Enoc fue la primera demostración de esta gloriosa promesa, una primicia de la victoria sobre la muerte que sería plenamente revelada en Jesucristo. Su historia es un bálsamo para el alma, una afirmación de la soberanía divina y de la recompensa para la fe. Enoc nos enseña que no se necesita un gran escenario ni una fama mundial para tener una vida de profunda trascendencia. Su grandeza no radicó en obras monumentales, sino en la simplicidad y la constancia de su caminar con Dios. Fue un hombre de fe silenciosa pero poderosa, un testimonio viviente de que la verdadera santidad se cultiva en el día a día, en la búsqueda constante de la voluntad divina. Su historia es un mensaje atemporal para todos nosotros. La vida más significativa es aquella que se vive en íntima comunión con el Creador. La figura de Enoc, aunque envuelta en el misterio, sigue siendo una de las más inspiradoras de las Escrituras. Nos desafía a reevaluar nuestras prioridades, a buscar una relación más profunda con lo divino, a vivir con la conciencia de que cada paso puede ser un caminar con Dios. Su historia es una invitación a la reflexión, a la introspección sobre nuestra propia fe y nuestro propio propósito en la vida. Estamos, como Enoc, esforzándonos por agradar a Dios en cada faceta de nuestra existencia? ¿O nos hemos desviado del camino de la comunión, perdiendo la perspectiva de lo que verdaderamente importa? Y así, la historia de Enoc, el caminante con Dios, culmina en un misterio glorioso. No murió, sino que fue llevado. Su vida, aunque breve en comparación con la de sus contemporáneos, resonó con una profundidad y un significado que pocos han logrado. Su legado no es de conquistas terrenales, sino de una comunión celestial. Que su extraordinaria vida nos inspire a buscar una intimidad similar con nuestro Creador, a caminar con Él cada día, y a vivir de tal manera que, al final de nuestro camino, también podamos tener el testimonio de haber agradado a Dios. La asombrosa historia de Enoc nos recuerda que la fe genuina y una vida de rectitud pueden llevarnos a destinos inimaginables.